quieren enviar, no están obligados. Están solo Claro, pero ahí voluntarios, pueden quieren irse. volver por partes las personas que aceptaron regresar. Entonces, por eso también hay Pero, Ay, no entiendo. sí, por Tranquila. ese, Ay, Dianita, pero ese es el que se le rompió, ¿sí o qué? Ese es el que sí, yo vi ahí, esto no. eso también tendría. Hizo No, pedazo. mentira. ya se Hola. toca mi vajilla, pero ese ahí está. Eso digo, nadie Ese es sabía aquí, lo no que iba a digas. pasar. El Ya otro voy a plato comer se quedó en ahí la porque oficina ya no de Anita. Ese día nadie sabía que iba a llegar la pandemia, los platos se quedaron de un lado a otro. Siquiera las ollas se van a rescatar. Buenos días, Ay. licenciado. Buenos días, ¿cómo Buenos días, están? Ya, ahora sí, vamos. Funciones biológicas del ADN. Vamos a ir revisando rapidito este tema para, para avanzar un poquito más, porque andamos medio atrasados. Ya, a ver, funciones biológicas del ADN. ¿Todos pueden ver, observar las pantallas? ¿Sí está, Sí. sí están todos compartidos? Sí. Ya. A ver, conversemos. Listo, listo. Conversemos. La genética molecular se encarga de estudiar los procesos de replicación de materia genética, la transcripción y la traducción. Las funciones biológicas del ADN incluyen el almacenamiento de información, codificación de proteínas, transcripción y traducción y sus... ¿Se perdió? ¿Se perdió? Ahí está. No, ahí mismo No, está. se hizo blanco la pantalla. A ver, ya, sigan así. Transcripción y traducción de su autoduplicación y replicación de ADN para las células hijas durante la división celular. Ya. A ver, entonces identifiquemos. ¿Cuáles podemos decir que son las funciones biológicas del ADN? A ver, ¿alguien pudo captarle? Funciones biológicas. ¿Cuáles El serían? almacenamiento de la información. ¿Qué es el ¿Cómo se llama eso? Entre paréntesis está genoma. Esa es una función, el almacenamiento de la información. ¿Y qué contiene esa información? ¿Qué contenía? El material genético, ¿qué contiene? ADN. Ya, el ADN, ¿pero qué es el ADN? ¿Qué es el ADN? A ver, tenemos que tener clarito qué es el ADN. Son las cualidades de los individuos, ¿ya? De las células. Ya, eso contiene, ¿ya? Ahora, vamos un poquito más allá. Sí, hay otra función. ¿Cuál es esa otra función? Aquí está, la otra función. ¿Sí pueden leerle? codificación de Codificación de proteínas? proteínas, ya. O sea, la transcripción y traducción, ¿sí?, de esa información, ¿sí? Recuerden ustedes que las proteínas son las que facilitan o permiten la evolución de la célula hasta que llegue a formar un organismo superior, ¿ya? Eso es lo que permite esa traducción o codificación, para ir ubicando, ¿no es cierto? Podríamos decir aquí en esta parte que la naturaleza es inteligente por sí misma. ¿Sí? Imagínense la capacidad que tiene la naturaleza de organizar de tal manera los genes, el material genético, hasta ir formando organismos tan complejos como el cuerpo humano. Imagínense ustedes esa capacidad que ha tenido la naturaleza. Por eso nosotros todavía ni siquiera descubriríamos ni la mitad de lo que encierra la naturaleza, ¿sí? Porque hay tanto por descubrir, por estudiar. Pero volviendo a esto, a ver, la primera función, ¿no es cierto?, incluye el almacenamiento, la segunda función incluye codificación y luego, ¿qué más va? Está más abajo y ¿qué más? Su autoduplicación. Autoduplicación, ya, o replicación, ¿sí?, del ADN. Ya. Es decir, ¿cómo funciona eso? A ver, cuando una vez que se ha obtenido la información, se ha codificado esa información, ahora sí, vamos a duplicar y vamos a seguir transmitiendo, ¿sí? Vamos a seguir pasando esa información, ¿ya? Entonces, ¿cómo se da esa transmisión? Esa transmisión se da porque hay, ¿no es cierto?, la fusión de la información de las células madres a las células hijas a través de la división celular, ¿ya? Muy bien, ¿alguna pregunta aquí en esta parte? ¿No? Ya, vamos entonces un poquito más adelante. Ahora vamos a la sección Aprendamos. Ya, a ver, ahí hay un gráfico en donde se nos explica cómo se da este proceso de replicación, de transcripción, de traducción del material genético, ¿sí? A ver,
más abajito, donde dice replicación, ¿ya? Donde dice replicación, nos están señalando cuál es el procedimiento que se da en este sentido, ¿sí? A ver, empecemos desde la primera parte, donde dice más abajito de flujo de la información a partir del ADN en células eucariotas. ¿Ya? A ver, primero recordemos, nosotros qué tipo de células somos, eucariotas o procariotas. Eucariota. Eucariota. Y somos del tipo de célula animal, Ujú. ¿no es cierto? ¿Ya? A ver, entonces, en el núcleo del ADN se produce la replicación, ¿sí? Digamos, en el núcleo celular se permite la replicación del ADN, ¿sí? Y esto permite obtener nuevas moléculas de ADN. Es decir, las características, ¿sí? De la célula madre en la división celular que se llamaba meiosis, acuérdese usted, las características que tiene la célula madre tienen las células hijas, ¿ya? A ver, hay una ley, podríamos decir así, que obliga, o la ley de teorías celulares, que señala, ¿no es cierto?, que toda célula proviene de una célula anterior, ¿ya? Y esa célula anterior tenía unas características y eso transmite y eso hace que haya un proceso de replicación. Es decir, se garantiza la permanencia de esas características mediante la división celular, ¿ya? Ahora, ahí tenemos solamente eh, replicación, pero luego por transcripción, nosotros obtenemos moléculas, primerito, de ADN y de ARN, ¿ya? Y ya saben, ¿no es cierto?, estos dos ácidos nucleicos son los que empiezan a formar, ¿sí?, a un nuevo individuo, ¿ya? Y luego, una vez que hayamos obtenido ya este ADN y este ARN, hay una traducción, ¿sí? Esa traducción implica, ¿no es cierto?, que nosotros podamos clasificar, ¿sí? Si es que podrán ser proteínas o podrán ser aminoácidos o podrán ser nucleótidos, ¿sí? Diferentes usos. ¿Para qué? Para que cada uno de estos pueda cumplir cierta función, ¿sí?, en la conformación de un nuevo individuo, ¿ya? Ahora, más abajo podemos observar el proceso de replicación del ADN, ¿sí? Fíjense ustedes, quisiera que sí se observe el gráfico, ¿no? En ADN original, ya verán, aquí está el ADN original, en la parte izquierda serían sus pantallas. Está el ADN original, ¿ya? Ese ADN original tiene o sufre un desenvolvimiento, ¿ya? Sufre un desenvolvimiento. Ya, miren, acá al ladito tenemos el ADN que se está desenvolviendo, ¿sí? Ya se ha desenrollado la doble hélice, ¿ya? Ahora, hay, ¿no es cierto?, un emparejamiento con otro ADN, ¿sí?, con bases complementarias, ¿ya? Sean estas naturales o sean estas artificiales. ¿A qué me refiero con naturales? Naturales, por ejemplo, en la fusión sexual, de reproducción sexual, ¿ya? O artificiales insertadas mediante el laboratorio, ¿ya? El laboratorista, si es que fuera artificial, desenvolverá este ADN original y le fusionará con otro ADN, ¿ya? Miren ustedes. Y en el tercer gráfico, sí, a ver, ahora, hubieron, ¿no es cierto?, estos dos ADNs que se van a unir, ¿sí?, y cada hebra que estaba separada antes, ¿sí?, actúa como molde y empieza la fusión y la formación de un nuevo ADN, ¿ya? Ahora, como producto final, ¿no es cierto?, hemos obtenido dos hélices, ¿sí?, dos dobles hélices idénticas a la original, ¿sí? Y cada una, ahora sí, tiene ya una hebra preexistente y otra que recién se acaba de sintetizar, que es la azul, ¿ya? Y a partir de ahí tenemos que se ha garantizado ya la replicación de este ADN, ¿sí?, la formación de un nuevo individuo, la formación o la transmisión de nuevas características o de las características originales, ¿sí?, a un nuevo individuo, ¿sí? Y la célula o el ADN original queda transmitido, ¿sí?, mediante la formación de estas dobles hélices. Asimismo, en lo posterior, quizá, estas se desdoblarán y seguirán el mismo proceso y formarán nuevos ADN, ¿ya?
A ver, quisiera que leamos también la sección curiosidades. Ya. Yo le Vamos a ver, ayudo. aquí, perdón, ya, por favor. Ya verán. Pero ¿cómo se lee? James James, Watson. James. James Watson, 1928 y Francis Crick, 1916 al 2004. Fueron galardonados con el Premio Nobel de Medicina en 1962 por el descubrimiento de la estructura de la molécula de ADN y su importancia para la transferencia de la información en la materia viva. Además, Francis publicó El dogma central de la biología molecular en 1970. Rosalind Franklin, 1920-1958, fue una química inglesa que consiguió fotografiar la molécula de ADN mediante distracción de rayos X. Una de estas fotografías llegó a Watson y Crick, quienes la utilizaron para formular su teoría de la doble hélice. Rosalinda murió a causa de enfermedades provocadas por las repetidas exposiciones a radiación. Gracias, James. A ver, entonces ya sabemos quiénes han sido los descubridores de la estructura del ADN, ¿no es cierto? Y miren que les han dado un premio Nobel, ¿cierto? Ven que nosotros no mandamos la tarea por las puras, ¿sí? Porque acuérdense ustedes, todos los años el profe manda a averiguar quiénes han ganado los Nobel, ¿ya? Entonces, es justamente por estas situaciones, podríamos decir así, donde nosotros de a poco vamos conociendo el avance científico que tiene la ciencia, ¿sí? Y miren ustedes la importancia de este descubrimiento de explicar al mundo, ¿sí? Cómo es que se transmite la información genética en la materia viva, ¿sí? Cómo es que se transmite y cómo es que nosotros heredamos las características o cómo es que una flor o un granito de maíz que es de tal calidad sigue produciendo ese grano de maíz que es de tal calidad, ¿sí? Y cómo mediante este descubrimiento llegamos a desarrollar, por ejemplo, la ingeniería genética o la biotecnología, ¿sí? Que tenemos ahora y que nos ayuda muchísimo para el tratamiento de enfermedades, por ejemplo. Si ustedes ven las noticias, ¿no es cierto? Ayer publicó no recuerdo el nombre de este científico, pero él desarrolló una vacuna para el COVID y está seguro que va a funcionar, dice él, porque el ADN del COVID tiene una similitud con el ADN del cáncer, ¿ya? Entonces él tiene vacunas probadas ya para el cáncer y ahorita es lo que está haciendo es simplemente combatiendo a la última fase del virus, ¿ya? Él logró descifrar el ADN del virus y a partir de ahí, ¿no es cierto?, fue haciendo pruebas en el laboratorio a ver cuál modifica ese virus. El rato que logre modificar eficientemente y ya no tenga ningún efecto negativo, entonces la vacuna va, ¿sí? La vacuna va. ¿Ya? Y destacar también aquí el aporte importante de las mujeres. Ya, miren, aquí ha habido una que se llamaba Rosalind Franklin, y quien logró modificar o digamos, o fotografiar, ¿sí? Al ADN, la molécula del ADN. Y a partir de ahí, imagínense el aporte importantísimo de esta mujer. O sea, ella en 1900 y algo más logró tomar una fotografía, digamos que a blanco y negro, de la hélice, ¿no es cierto?, del ADN. Y estos científicos lo que lograron hacer básicamente es describir, ¿sí?, cómo está estructurado. Pero si no había previamente esta fotografía, quizá se tardaban un poco más en describir al ADN, ¿ya? Bueno, pasemos un poquito más. Ahí tenemos finalmente el proceso de transcripción y traducción, ¿ya? Transcripción. Ahora, el ADN no puede traducirse directamente a proteínas. Por eso se necesita un proceso intermedio conocido como transcripción, ¿ya? ¿Qué sucede aquí? ¿Ya? A partir de la cadena de ADN se crean pequeñas cadenas de ARN o ARN mensajero, ¿ya? ¿Qué es lo que hace este ADN mensajero? ¿Sí? Lo que hace es básicamente ir emparejando o complementándose, ¿sí?, con cada uno de los genes, ¿sí?, que se encuentran en este ADN, ¿sí? Es decir, es una especie de organizador, ¿ya?,
sí, de organizador, podríamos decirle, ¿no es cierto? El que va clasificando, ¿sí? a estos genes. Los va clasificando y ubicando, ¿sí? en el lugar que corresponde, de manera química, según la carga química. ¿sí? Exacto, con las ollas. Y finalmente tenemos el proceso de traducción, ¿sí? Luego de la transcripción, ¿sí? En donde ya hemos podido leer los genes, es decir, ya tuvimos una clasificación, ¿no es cierto? Ahora, lo que sucede ya básicamente es una fusión, ¿sí? Y formación de cadenas, ¿sí? Que permiten que nosotros podamos obtener proteínas al final, ¿sí? Y luego de eso, ¿sí? Podemos ya empezar a formar a los nuevos individuos, ¿sí? Recuerde que el material genético no se forma o no forma proteínas directamente. Tiene que pasar por un proceso que se llama transcripción, ¿sí? Es decir, la lectura de qué contiene cada uno, ¿sí? Y a partir de ahí, entonces, organizarse inteligentemente, ¿sí? Y luego de eso, clasificar si son proteínas, y esas proteínas, ¿no es cierto?, van formando al nuevo individuo, ¿ya? Y algo clave, el código genético permite interpretar los mensajes, pues los genes que contiene, leer y establecer una relación en 3 grupos de nucleótidos, ¿ya? Y entonces ahí, más abajito tenemos la tabla, ¿sí? En donde podemos encontrar 3 grupos de nucleótidos, ¿sí? Primera base, segunda base y tercera base, ¿ya? Eso, chicos. A ver, voy a cargarles la, 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 la tareita en el Edmodo para que puedan desarrollar. Esperamos que puedan cumplir pronto, ¿sí? Eh, Listo. ¿Alguna pregunta? ¿Hay tarea? ¿No hay deber? No. A ver. Qué chévere. Bueno, sí vamos a mandar un pequeño deber. Ya verán, cada 2 semanas vamos a mandar un deber para que no estén atareados con tanto deber, ¿ya? Gracias. Entonces, hace 2 semanas mandamos uno, ahora tocaría mandar otro, ¿ya? Ya listo. Listo, chicos. Yo les agradezco por su tiempo. Espero que tengan un buen fin de semana y espero verles muy pronto, ¿sí? Hasta luego, chicos. Hasta luego, Alicia. Hasta luego. Que estén muy bien. Hasta luego, Liz. Que estén muy bien. Gracias, Licen. Que estén muy bien.